su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Bendiciones para todos. Aquí estamos, por la gracia de Dios, nuevamente, para estudiar juntos la lección de la escuela sabática. Esta lección que el sábado es cuando se hace un resumen general, pero que en detalles, pues cada día las traemos para ustedes. El pastor Joselito Rentería está nuevamente conmigo y sin duda está muy agradecido con Dios usted, ¿no es cierto? Sin lugar a duda, pastor, la verdad que cómo no hemos de estar agradecidos con Dios si ha sido bueno con nosotros al concedernos pues esta educación en la cual ahora nos estamos dando cuenta cuál es el propósito de Dios en qué camino nos quiere educar. Debemos estar dispuestos a recibir esta educación tal cual Dios la ha dicho. El propósito que Dios tiene para su pueblo es que sea un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo único, apartado de las cosas de este mundo. Y pues gracias a Dios por estar aquí, pastor. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy para el día de hoy, miércoles, y vamos a hacerlo con una oración. Querido Dios, nuestro Padre, aquí estamos nosotros como sus hijos, Señor, esperando pues la guianza para este estudio, Señor. Pues ¿quién más si nuestro Padre que conoce nuestro principio, conoce nuestros caminos, puede guiarnos, Señor, al cumplimiento de su palabra? Le pedimos su ayuda, Señor, y queremos agradecerle por las bendiciones de este día. Nos concedió la vida, la salud, y estamos aquí dispuestos a ser usados por el poder del Espíritu Santo. Diríjanos, pues, Padre mío, bendiga a nuestros hermanos que han de digerir también este alimento para hoy. Que podamos poner en práctica las lecciones que aprendamos en el día de hoy. Que nos apartemos, Señor, de las cosas de este mundo y que sigamos el consejo divino. Que no busquemos la gloria de este mundo, sino que busquemos la gloria de arriba. Tu palabra ha dicho que nuestros ojos deben de estar puestos en las cosas de arriba y no las de la tierra. Pues, Señor, aceptamos, Padre mío, nosotros ese consejo. Agradecemos por este estudio. Le pedimos, Señor, que en cada palabra, en cada pensamiento, la dirección del Espíritu Santo esté siempre al control. Agradecemos todo esto, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El sábado en la tarde, cuando tuve la introducción de la lección que estamos estudiando con los hermanos ahí en la iglesia, les preguntaba que de qué maneras creían ellos que nosotros deberíamos ser liberados de la educación de Egipto y por qué. Interesante cómo ellos empezaron a decir las razones por las cuales deberíamos ser liberados de la educación egipcia, porque cada uno comenzó a decir realmente pues el ambiente en el cual pues uno se ha educado. Pero me llamó la atención dentro de todas las opiniones, todas estuvieron muy buenas, los jóvenes participaron, los jóvenes dijeron ahí qué es lo que ellos ven en las escuelas, que realmente es un peligro. Me llamó la atención dentro de todo lo que se dijo allí, dos opiniones. Y una fue de una joven que decía de que en esto los padres sin duda también eran responsables. Y una maestra que tenemos ahí en la iglesia dijo que igual ella respaldaba ese punto, porque ella como maestra se quedaba sorprendida de ver lo que los niños llevan a la escuela como educación ya que traen del hogar. Y decía ella, impresionante, decía ella, con lo que los niños están viendo en los celulares. Desde el momento decían que los padres le dan a sus hijos un celular. Los padres mismos, Egipto los induce a que le den eso a sus hijos. Y lo que uno encuentra como maestra, dice, en esos celulares de los niños es algo desastroso. La verdad, decía esta maestra, cuando yo tenía la edad de estos niños, jamás en mi mente cruzaron cosas como las que están cruzando en la mente de los hijos hoy.
Entonces decía ella, es por los padres que tiene que comenzar esa liberación de la educación egipcia, porque por allí es donde los niños comienzan a ser educados y llegan a la escuela y allí reciben de todos los otros niños la formación que ellos tienen, y en ese sentido, hermanos, se va formando toda una anarquía, empezando desde los mismos padres. Por eso es que hoy la lección trae por título, es necesario una nueva formación. ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos ser reeducados. ¿Por qué debemos ser reeducados? Por Dios, pastor. Pues sin duda alguna que el mundo ha formado en nosotros una educación errónea. Vamos a ver este pasaje de la palabra de Dios en Jueces 17, 6. Jueces capítulo 17, versículo 6 dice así. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí encontramos un estado en el pueblo de Israel en el cual, pues en otras palabras, había llegado a una anarquía, se habían vuelto anárquicos. Cada quien le hacía lo que le parecía. Y sabe, pastor, que viendo el mundo, como que veo que se apunta en esa dirección. Si nosotros vemos a los liberales, al liberalismo en este mundo, pues vemos que tú vas a llegar a ser hasta tu propio Dios, la mentira del enemigo. Tu mente, déjate gobernar por tu mente, que nadie te gobierne. Y el mundo va a llegar a un estado en el cual ya lo podemos ver en la historia pasada. Entonces, nosotros hoy no queremos, personalmente, hablando como hijo de Dios, no queremos que el mundo forme este carácter, estas características en nosotros. Exactamente. Cada quien hacía lo que le parecía. Es decir, ahí no había gobierno del Señor. Uh-huh. No había gobierno de Dios. Se gobernaban por sí mismos. Y hermanos, eso es lo que se aprende en Egipto. La anarquía que nosotros vemos ahora, la rebelión que nosotros miramos, las pandillas. Hoy en mi país, El Salvador, yo no sé en otros países, ¿verdad? Pero allí es donde yo más recibo pues información. Qué terrible esto, cómo está lo de las pandillas. Cómo hay una anarquía terrible. Hermanos, ¿de dónde se sacó todo esto? De Egipto. Uh-huh. Egipto forma a la gente para que sea anárquica, para que haga lo que le da la gana, para que no se deje gobernar ni por hombres ni por Dios. Miren qué terrible. El diablo está, hermanos, preparando a su gente. ¿Y a dónde estos se volvieron anárquicos los hijos? ¿Dónde comenzó? En la casa. Por allí no hubo un buen gobierno. Por allí los padres no hicieron su trabajo. Y prácticamente entonces, cuando hablamos de liberación, hermanos, de la educación egipcia, pues debe comenzar por los padres. Porque los mismos padres, en alguna manera, pues hemos dejado pasar muchas cosas que terminan en la anarquía, en hijos rebeldes, en hijos maleducados, en hijos que no quieren gobierno ni de padres ni de nadie. Prácticamente, como dijo Isaías, hemos llegado a hacer qué cosa. Como ovejas que se descarrían, ¿no? Isaías 53, 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos hasta dónde llega el mundo. Se aparta de sus caminos. Hay el mundo en rebelión en contra de los principios divinos, que al final llega a una condición de la cual, y note que aquí veo yo el amor de Dios, pastor, cómo estuvo dispuesto a venir a rescatarnos de una manera así. Dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Y pues en una condición así, Dios quiere formar una nueva formación. Yo a veces me pongo a pensar que si no fuera por la palabra de Dios, este mundo, quién sabe qué sería de este mundo. Pero el cristianismo ha ayudado bastante, en cierta manera, a detener tanto mal en este mundo. Por eso prediquemos estos momentos
para meditar en la palabra de Dios, compartamos los estudios, compartamos siempre, buscamos la manera siempre de compartir la palabra de Dios, para que el mundo no llegue a una condición así, pero por sobre todo para que nosotros como cristianos realmente meditemos y entendamos el consejo del Señor. A veces me pongo a pensar, ¿dónde estuvo la falla como padres? De repente estoy mirando a mis hijas y estoy observando conductas, estoy observando prácticas, y entonces miro para atrás y digo, ¿dónde estuvo mi falla? Tuve que tener alguna falla. Y así creo que todos los padres, si somos conscientes, hubo alguna falla. Algo dejamos pasar, algo permitimos que terminó en una anarquía, que terminó en un descarrío. Terminaron nuestros hijos como ovejas descarriadas. Nosotros mismos éramos eso. Y hermanos, cuando se mira esto, uno puede ver que si vamos a comenzar a pasar por una liberación de la educación egipcia, nosotros como padres revisemos qué hay en nosotros, que lo hemos llegado a ver tan normal, lo hemos llegado a aceptar, y que por lo tanto no tenemos discernimiento y se lo aceptamos a los hijos y se lo dejamos a los hijos normal porque a nosotros nos parece normal. La sociedad egipcia nos ha llegado a formar de tal manera que muchas cosas las vemos normales. Y por eso es que vemos de repente al hijo que está fumando, que está tomando alcohol. Porque muchas cosas nos han parecido normales. Y pastor, qué triste es el cuadro cuando el mismo padre fuma igual que el hijo, bebe igual que el hijo. Qué terrible. O sea, Egipto ha hecho su trabajo pero tan bien que ha degradado prácticamente el carácter de Dios que debería de haber en el ser humano. Y por eso es que hoy estamos enfocados, hermanos. La lección de hoy viene enfocada a los padres. Y hay una pregunta aquí que el don profético la va a contestar. Entre los israelitas, ¿por qué los padres necesitaban una reeducación después que salieron de Egipto? ¿Y en qué nos diferenciamos de ellos hoy en día? Si es que hay una diferencia. Dice la educación página del libro, la educación página 34, dice, pero cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, había pocos entre ellos preparados para ser colaboradores con Dios en la educación de sus hijos. Los padres mismos necesitaban instrucción y disciplina, puesto que habían sido esclavos durante toda su vida, eran ignorantes, incultos y degradados. Tenían poco conocimiento de Dios y escasa fe en Él. Estaban confundidos por enseñanzas falsas y corrompidos por su largo contacto con el paganismo. Aquí encontramos pues qué tan metido estaba Egipto, qué tan degradado estaba el pueblo por vivir en Egipto. La verdad que había creado del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues lo había llevado a una degradación que no tenía ya como entendimiento, no tenía esa manera de discernir. Y pues si lo traemos a nuestro mundo práctico en ese tiempo, pastora, hoy existe mucho cristianismo sin entender todavía. Hay iglesias enteras, religiones enteras que no entienden muy bien hacer la diferencia. El Señor Jesús dice que no saben, la palabra dice que no saben hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y cuánto error hay de esto metido en las iglesias también hoy. Por eso tenemos, pastor, padres que ellos mismos le están comprando la faldita corta a la niña. Exacto. Ellos mismos están llevándolo al niño a la peluquería para que le hagan el corte de cabello, igual como está la moda. Exacto. El mismo padre. Y después estamos llorando, porque pues ya cuando crecen, ya los vemos que adoptaron ciertas costumbres, pues terribles que en alguna forma uno mismo indujo, porque permitió. Fue uno mismo tal vez el que le compró el pantalón al niño, ese pantalón todo flojo que parece de, ¿verdad? De pandillero. Entonces, cuando ya nosotros lo miramos metido en una cosa de esas, uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero
Nosotros mismos Sí, influimos exactamente. bastante. Así es. Entonces, nosotros vemos acá que dice que el Señor a los padres israelitas miró, dice, que no estaban preparados para que colaboraran con Él en la educación de sus hijos. Miró que no estaban preparados. Vio, dice, que ellos necesitaban instrucción y disciplina. Pastor, yo cuando leo esto, yo me preocupo, porque soy padre. Tengo 2 hijas, aunque una ya está casada, tengo mis nietos, tengo la otra que todavía está en casa, pero me preocupo porque pues pienso en cómo hice mi trabajo y pienso que cómo lo pude haber hecho mejor y cómo ahora podría a esta altura todavía hacer algo. Pero tiene el Señor primero que trabajar conmigo. Exacto. Yo mismo tengo que ser, como dice, reeducado. Tiene que haber una nueva formación para que yo pueda hacer bien el trabajo de Dios. Querido padre de familia, querida madre, sería bueno que ahora todos entráramos en este análisis y preguntarnos a nosotros mismos, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿O cómo yo podría, en lo que me resta de vida, hacer para que en alguna manera este hijo que tengo, pues yo pueda ayudar para que lo pueda encauzar en tu camino? Si yo no estoy preparado para ayudarte en la educación de ese hijo, porque pues yo mismo fui indisciplinado, no fui debidamente instruido en tu palabra, ¿qué puedo hacer, Señor? Este es un momento, hermanos, para preguntarnos y ver qué hacer. Porque aquí miramos que los padres israelitas, ellos mismos, no estaban preparados y necesitaban de educación, necesitaban de disciplina, necesitaban de instrucción, porque ellos mismos se habían corrompido por el contacto que habían tenido con el paganismo. Habían llegado a mirar las cosas normal y aceptadas normal y habían llegado a ver pues todo como lo ve la sociedad egipcia. ¿Cuánto necesitamos una regeneración? Así es, pastor. En mi experiencia personal, pues creo que esto se adapta muy bien a mi vida también. Reconozco, ¿verdad?, que yo cuando veo aquí, ¿verdad?, que nosotros mismos como padres no hemos sido instruidos en esto. Si la iglesia, bueno, uno dice si la iglesia, no, pero uno también nunca buscó, nunca tuvo ese principio de buscar. Ahí estaba la palabra de Dios ya lista, para anunciando desde hace mucho tiempo cómo debería ser, cómo apartarse de todas estas cosas. Pero nos faltó instrucción. Ahora que está llegando esto, pues tal vez para muchos de nosotros es demasiado tarde, pero algo que usted mencionó importante que me quedó aquí, es que mientras tenemos vida y mientras estamos todavía vivos, tenemos la oportunidad de ser reformados y buscar la manera de ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Tengo que reconocer que esto, pues a mí me toca, ¿verdad? Porque la verdad que siendo esclavos durante toda una vida en el mundo, o sea, como es Egipto, pues ignoraba muchas cosas, estaba ignorante de muchas cosas y tenía un carácter que tenía esas características incultos y degradados. Y pues en esa condición estábamos cuando, pues, lo mismo, qué ejemplo podían ver nuestros hijos. Entonces nosotros, o sea, no teníamos esa experiencia, esa sabiduría para saber guiarlos bien. Ahora, pues, tenemos todavía un trabajo que hacer, creo. Desesperadamente necesitamos liberación. Claro. Sí. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos que Dios nos dé libertad a nosotros y a nuestros hijos. Y afortunadamente, Dios nos quiere liberar. Dios quiere hacerlo. Solo Él desea que se lo permitamos. ¿Qué dice la siguiente nota del don profético en cuanto a los padres? Bien, dice que los padres tendrán necesidad de paciencia y fortaleza moral para que en el temor de Dios puedan desaprender las costumbres del mundo. Fuimos corrompidos por el contacto del paganismo y somos conscientes, ¿verdad?, que en cierta manera participamos y aún pretendiendo ser cristianos de las cosas de este mundo en todo ámbito de nuestra vida. Ahora nosotros aquí dice que los padres necesitan paciencia y fortaleza moral. Si algo que viene a mi mente que la palabra de Dios enfoca bastante es el dominio y el control, o sea, el dominio propio. Y si pudimos entrar, también podemos salir.
Pidámosle a Dios que Dios nos ayude para salir adelante y que también, aunque tengamos que pasar como pasó el pueblo de Israel, que Dios tiene que sacarnos de ese Egipto, de alguna manera estemos dispuestos a cooperar con el Señor. Esta palabra que dijo el pastor Joselito ahorita, dispuestos a cooperar con el Señor, es lo que tú, querido padre de familia, querida madre, necesitas entender. Necesitamos todos cooperar con el Señor. Empezando porque la mente nuestra el Señor la cambie. Porque la forma de ver las cosas el Señor la cambie. Y luego, hermanos, con la fortaleza y la paciencia dada por Dios, entonces nos pongamos a corregir, nos pongamos a enmendar. Saben que uno de los grandes, podríamos decir, fracasos en la vida de un cristiano es cuando Dios quiere hacer eso, pero el ser humano se resiste, no le deja a Dios que lo haga. Y eso sucedió con los israelitas, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué pasó con ellos? Cuando Dios los quiso reeducar, cuando Dios los quiso liberar de toda esa corrupción que habían aprendido en Egipto. ¿Qué pasó con ellos? ¿Aceptaron ellos ser educados por Dios? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó cuando Dios lo quiso hacer? Se resistieron. Y al resistirse, ¿qué sucedió con ellos allá en el desierto? Tristemente quedó registrado en la palabra de Dios lo que tocó a ellos en 1 de Corintios capítulo 10 versículos 5 y 6. 1 de Corintios capítulo 10, 5 y 6 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Bien, pues aquí entendemos el fin triste del pueblo de Israel. No quiso ser educado, y lo vemos tan prontamente saliendo de Egipto, pastor. Querían volver a Egipto, querían comer la comida de Egipto, querían vestirse como Egipto. No quisieron aceptar la educación que el cielo les estaba dando. Hoy en día, pues, somos testigos de que muchos mensajes se han predicado. Hemos escuchado muchos mensajes que el Señor manda en su misericordia a través de sus siervos en cuanto a este mismo punto igual. Pero ¿ha sido escuchado el consejo? ¿Ha sido puesto en práctica? ¿Realmente queremos sacar a Egipto de nosotros? Algo que usted mencionó hace en esta lección de esta pasada, no recuerdo cuál lección fue. Usted mencionó, dijo que Egipto se nos ha metido por todos lados. Lo tenemos, vive con nosotros, vive en nosotros. Entonces, desarraigar a Egipto de nosotros es mucho trabajo para que Dios tiene que hacer con nosotros. Pero siempre y cuando nosotros estemos dispuestos, un día alcanzaremos a desarraigarnos de Egipto. A mí me gustó la nota que leímos en esta parte última que leímos. Dice que los padres tendrán necesidad de paciencia y fortaleza para que en el temor de Dios puedan desaprender las costumbres de este mundo. Y bien, aquí el pueblo de Israel, pues vemos aquí un triste final. Dice la escritura del versículo 6, recarga, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Hermanos, nosotros no queremos terminar como ellos terminaron. Así es, hermanos. Tenemos ese cuadro allí para nosotros ver que si nos resistimos a ser reeducados, pues terminaremos tristemente destruidos, perdidos. No se agradó Dios de aquellos que no se dejaron educar por Él. El pastor mencionaba aquí un punto que yo quiero también ampliarlo. Miren, hermanos, nosotros, el Israel moderno, el Señor, y especialmente los de sostén propio, el Señor nos ha sacado de esa corporación en la que estábamos, donde ahí se permite de muchas cosas, donde ahí no te reprenden, ahí te dejan vivir como sea, y mira, ahí tú puedes llegar pintado, con anillos, mal vestido, da el diezmo y ahí te reciben, y qué amor el que te dan. Y de repente el Señor te saca de allí y te dice: no,
Así no es. Aquí, en las iglesias de sostén propio, se viste como Dios manda. Aquí a las hermanitas se les enseña que vengan a adorar a Dios correctamente, vestidas adecuadamente. Aquí se enseña que esas pinturas no son parte del adorno que Dios quiere que tengamos. Aquí se le dice al hombre que ya deje esa corrupción, esa morbosidad, eso de depravación sexual. Aquí se enfatiza las normas cristianas. Y aquí se le dice a uno, aliméntate como Dios manda. Deja de comer esas cosas que dañan tu organismo. Y hermanos, uno empieza a ver que la educación, aquí en el sostén propio, pues la educación es estricta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo peculiar. ¿Y qué sucede a veces, hermanos, cuando nosotros miramos esta educación? La sentimos duro, ¿no es cierto? La sentimos dura. ¿Y qué hacemos? Mejor nos regresamos a donde estábamos. Allá donde nos dejan hacer de todo. Allá donde no se andan fijando. Bueno, a mí me dijo alguien, yo voy a las iglesias adventistas americanas, me dijo, porque los americanos no se meten con uno. Va uno a una iglesia hispana y ahí se andan fijando uno cómo llega vestido, cómo llega arreglado, y luego desde el púlpito están ahí dándole. Por eso me gustan las iglesias adventistas americanas. Miren ustedes, miren cómo Egipto, hermanos, los ha llevado a razonar que no quieren la educación de Dios, quieren seguir como Egipto. ¿Y qué sucedió con esos que no quisieron ser educados? Dice Pablo, quedaron postrados en el desierto, Dios no se agradó de ellos, allí murieron, y eso es un ejemplo, dice él, para nosotros. Pastor, ¿a qué pecados eran más propensos debido a su educación en Egipto, según el don profético? Dice, el Señor no abandonó a su pueblo en su peregrinación por el desierto, sino que muchos de ellos abandonaron al Señor. La educación que habían recibido en Egipto los sometió a la tentación, a la idolatría y al libertinaje. Y debido a que hicieron caso omiso a los mandamientos del Señor, casi todos los adultos que salieron de Egipto perecieron en el desierto, pero a sus hijos se les permitió entrar en Canaán. Esta lectura la encontramos en la Review and Herald, página 17 de diciembre 1895. Aquí vemos que el libertinaje, la idolatría y otros muchos más, puedo decir en ese tiempo, la vanagloria propia, la alabanza propia, es lo que dejó Egipto, en lo que deja el mundo en el pueblo, bueno, sí, los que somos educados en ese ¿Sabe? ambiente. Me impresiona bastante esta primera nota aquí, donde dice que el Señor no abandonó a su pueblo, sino que ellos abandonaron al Señor. Así es, Qué es verdad. qué triste Es esto, muy hermano. cierto. ¿Y cuántos de nosotros a veces hacemos lo mismo? Dios no nos abandona, somos nosotros los que abandonamos a Dios. Oh, Dios nos libre, hermano. Dios nos libre para que nosotros de verdad no sigamos así en esta actitud y nos dejemos cambiar por el Señor. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta entonces al tratar de educar a nuestros hijos y jóvenes en este tiempo? Así es, primera de Juan, tenemos en la palabra de Dios, nos está diciendo cuáles son los principios que tenemos que tomar en cuenta. Primera de Juan 2, 5 y 17. Primera de Juan 2, 15 al 17, perdón. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Qué bonita escritura tenemos aquí. El consejo divino es que nosotros no amemos las cosas del mundo, no amemos este mundo. Pero cuánta gente ama tanto al mundo que es difícil desarraigarse de ese amor al mundo. Dice que si aquel que ama al mundo dice que el amor del Padre no está en él. Y hoy muchos cristianos, podemos haber muchos hoy en este tiempo que llevamos el nombre de cristianos, pero pues realmente el carácter del mundo está bien impregnado en nosotros. Algo que tenemos que tener en cuenta nosotros como padres para educar a nuestros hijos es enseñarles a no amar las cosas de este mundo. Y tenemos que estar ahí, martillando, aunque se nos rebelen, aunque no les guste, aunque digan que ya estuvo, como dicen, ya
estuvo suave, dicen algunos, en el sentido de que pues presionamos. Tenemos que hacerlo, hermanos, porque somos un pueblo peculiar. Y Dios quiere que nuestros hijos y nosotros seamos siempre ese pueblo peculiar, un pueblo apartado para Dios, pueblo santo. Y las cosas de este mundo, con sus diversiones, con sus atracciones, con todo, hermanos, lo que tiene para pues seducirnos, hermanos, lo único que hace es alejarnos del Señor. Y tenemos que enfatizar esto a nuestros hijos. Hay que decirles lo que dije el apóstol Juan. Mira, el mundo pasa y también sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Allí es donde nosotros tenemos que mantenernos en hacer la voluntad de Dios. Pero hay otra cosa que debemos tomar en cuenta al tratar de educar a nuestros hijos y jóvenes, y es lo que dijo Pablo en Romanos, ¿no es cierto? También Romanos nos da el consejo, igual que Santiago dice, no, a Romanos 12:2, Romanos capítulo 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de una renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nosotros entendemos que la única manera para que nosotros podamos alcanzar ese entendimiento, para que podamos alcanzar cuál es la voluntad de Dios, para comprobarla, nosotros no debemos conformarnos a este mundo. Debe haber me gustan las palabras que están aquí, pastor, transformación y renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento. ¿Pero por qué transformación y renovación? Bueno, porque hemos adquirido una educación errónea. Hemos aprendido en el transcurso de la vida en la escuela de Egipto, hemos aprendido lecciones que han formado un estilo de vida que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor nos está diciendo, dice, es tiempo de que ya no te conformes a este mundo, que seas transformado, que seas cambiado. Y Dios quiere educarnos, Dios tiene mucha enseñanza para educarnos en la escuela que Él desea que nosotros nos eduquemos. Solo entonces podremos ser el pueblo peculiar. Hoy por hoy, pues, no hay un cristianismo hoy, si somos conscientes y decimos la verdad, no hay un cristianismo que tome estas características todavía. Entonces, mis hermanos, como padres, entreguémosle nuestra mente al Señor. Amén. Para que la renueve, para que la transforme. Y de esa forma, nosotros entonces estaremos siendo buenos educadores de nuestros hijos. Estaremos nosotros, hermanos, de esa manera ayudándoles a ellos. Un pensamiento de nosotros completamente renovado, completamente transformado, hará que seamos buenos consejeros, hará que tengamos el discernimiento correcto, y de esa manera, pues, tendremos para nuestros hijos los mejores consejos, valga la redundancia. Y aquí es donde, cuando tengamos nosotros, pastor, el pensamiento renovado, pues diremos, ¿por qué le tengo que dar un celular a mi hijo? ¿Tendrá él la capacidad de poder entender, pues manejar, ¿verdad?, todo lo que allí puede mirar? ¿Tendrá la capacidad él ya para que pueda él ser liberado de lo que hay ahí? ¿Estará espiritualmente él capacitado para poder rechazar lo que hay ahí? Cuando nosotros como padres hemos sido renovados en nuestro entendimiento, hemos sido transformados, pues entonces tenemos ese discernimiento para saber que es un tremendo error darle al hijo un celular donde usted no sabe qué está haciendo en sus momentos cuando está solo. claro. Es triste, pero como decía la maestra el sábado pasado, lo que ellos miran, que los hijos llevan a la escuela en sus celulares, y lo que están mirando les asusta. Pero ¿dónde ha empezado el asunto? En los padres que han permitido eso. ¿Por qué? Porque sus mismos padres, su mente no ha sido renovada, no ha sido transformada, y lo ven normal, lo ven aceptable, no ven los peligros. Pero cuando seamos renovados en nuestro entendimiento, pastor, ¿cómo vamos nosotros a hacer decisiones sabias, no es cierto? Claro que sí. La última parte de la lección de hoy, la leemos, ¿verdad? Sí, claro. Dice, la gran lección que se les debe dar a los jóvenes es que, como adoradores de Dios, deben apreciar los principios bíblicos y mantener al mundo como algo secundario.
Dios quiere que todos sean instruidos acerca de cómo pueden realizar las obras de Cristo y entrar por las puertas de la ciudad celestial. No debemos dejar que el mundo nos convierta. Debemos esforzarnos fervientemente para convertir al mundo. Amén. Y bueno, así termina la lección de hoy miércoles, pastor. Qué gran enseñanza hemos tenido hoy. La verdad que, bueno, debemos aceptarla, tal como el Señor nos la ha indicado este día. Bueno, hermano, vamos a orar ahora por nosotros y ustedes como padres, para que Dios nos ayude y esta liberación de la educación de Egipto pues comience con nosotros, cambiando completamente los conceptos, las ideas, y así cooperar con Dios en la educación con nuestros hijos. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre nuestro, reconocemos, Señor, que en alguna manera como padres hemos fallado y no hemos cooperado contigo para la educación de nuestros hijos. Oh Señor, al mirar esta lección admitimos que en diferentes formas hemos cometido errores, nos hemos equivocado. Pero hoy tu palabra no solo nos muestra los errores, sino que también nos ha dicho que si hacemos tu voluntad, permaneceremos para siempre. También tu palabra, Señor, nos ha enseñado a que pues no transijamos con el mundo y que nos apartemos completamente. Te rogamos que esta lección, pues humildemente, nosotros aceptemos que es para nosotros y nos dispongamos a ser cambiados por ti. Gracias porque tú quieres cambiarnos. Gracias porque tú quieres renovar nuestros pensamientos. Por eso te entregamos, Señor, la mente. Amén. Te entregamos nuestra vida como padres y te rogamos por todos los padres que están oyendo que, Señor, todos nos consagremos más, nos entreguemos a ti para que tú nos liberes de muchas cosas que hemos llegado a ver normales y aceptadas cuando realmente son grandes peligros. Gracias, Señor, por la instrucción de hoy. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.